Buenos días y bendiciones a todos. Dios les bendiga grandemente. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vamos a estar mirando en el día de hoy la lectura titulada Sacrificios para restaurar la comunión. Estamos mirando Levíticos 4 y Levítico 5. Amado Dios, gracias Padre por este día. Gracias Señor por darnos salud, fortaleza y por darnos esperanza, Señor, de lo que nos espera en el futuro diariamente, confiando, Señor, que tú lo tienes todo bajo control. Háblanos a través de esta lectura. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a estar mirando en el día de hoy capítulo 4 y capítulo 5 de Levítico. Vamos a estar mirando la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Así que además de las tres ofrendas de olor grato que habíamos ya discutido, estas ofrendas, ¿verdad? Para restauración, Levítico 4, 5, 6 y 7, Dios da a los israelitas dos sacrificios de olor no grato. Ambos se requieren cuando el pecado ha roto la comunión con Dios. La ofrenda por el pecado cubría los pecados de impureza, negligencia o también el mismo descuido y proveía restauración al pecador mientras señalaba y enseñaba lo serio del pecado y sus consecuencias. Ahora, la ofrenda de la transgresión por transgresión cubría pecados de su ofensa a Dios y a otros y proveía no solamente una restauración del pecador, sino también la comprensión del agraviado. Así que hacía ambas cosas. Así que vamos a mirar y a recordar, hermanos, que la palabra nos muestra que la vida es una lección larga que a través de los días nos muestra lo que es la humildad. Que nos dice la palabra directamente. Podemos ver y reflexionar, hermanos. No sé si usted alguna vez ha hecho algo malo sin darse cuenta hasta después, ¿verdad? Como cometer un error hasta después y no se dio cuenta. Aun cuando su pecado no haya sido intencional, tenemos que entender que sigue siendo pecado. Esto no es algo nuevo, sino que pasaba en aquellos tiempos también. Uno de los propósitos de la ley era hacer conscientes a los israelitas de sus pecados que no eran intencionales, para que no los repitieran y para que pudieran ser perdonados por ellos. Así que estos dos capítulos, el 4 y el 5, mencionan algunos de estos pecados no intencionales y la forma en que los israelitas podían ser perdonados por ellos. Pero mientras leemos de las leyes de Dios, recordemos, ¿verdad?, que fueron dadas para enseñar y guiar al pueblo. Vamos a permitir que le ayuden, ¿verdad?, a ser más conscientes del pecado en su vida. Y también entender que la ofrenda por el pecado era para quienes, aquí hay una lista, era para quienes cometieran un pecado sin darse cuenta de ello, era para quienes cometieran un pecado por negligencia o debilidad y no por una clara rebeldía contra Dios. Se sacrificaban diferentes animales según las diferentes clases de pecado en la Biblia. Y la muerte de Jesucristo fue ofrecida como la ofrenda final por el pecado, como dice Hebreos 9, 25 al 28. Vamos a ver. Hebreos 9, 25 al 28 nos explica la razón exacta. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, podemos ver entonces aquí, hermanos, también que el pueblo de Dios está llamado a mantener su palabra. Hay personas, no es si usted haga esto, ¿verdad? Entendemos que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no estemos haciendo promesas o estemos jurando por esto, por aquello, por nadie, aún menos por Dios, ¿verdad? Que lo hacen muchas personas. Y hay personas pues, que a veces se la pasan
jurando y prometiendo promesas que en sí no tienen ni esencia. Jesús advirtió contra el juramento en el sentido de hacer votos o promesas cuando dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Por lo que es más, por lo que es más de esto, de mal procede. Como lo dice Mateo 5:37, entonces nuestra palabra debería de ser suficiente cuando hagamos un acuerdo con alguien. Y tenemos que, ¿verdad? También validar nuestra palabra haciendo lo que estamos diciendo, hacemos nuestra parte. Si sentimos que debemos de fortalecerla con un juramento, algo anda mal con nuestra sinceridad, ya que las únicas promesas que no debemos de seguir, que no debemos de cumplir son aquellas que nos llevan al pecado. Una persona sabia y controlada evita hacer promesas apresuradas, las cuales no sean sabias o prudentes. El sistema completo de sacrificios no podía ayudar al pecador a menos que éste trajera su ofrenda con una actitud arrepentida y con un deseo, ¿verdad?, de arrepentimiento y de confesar su pecado, entendiendo que lo que había hecho estaba mal. Pero actualmente, debido a la muerte de Cristo, no tenemos que sacrificar animales, pero sigue siendo vital que confesemos nuestros pecados, porque la confesión muestra que estamos conscientes de nuestro pecado, de la santidad de Dios, de la humildad que debemos de tener antes de Él y la disposición de devolvernos de ese pecado, como lo dice Salmo 51, 16 y 17. Y aún la muerte de Jesús será de poco valor para nosotros, escuche esto, poco valor para nosotros, si nosotros la pasamos por alto y no nos arrepentimos verdaderamente de corazón. Es como una vacuna para la enfermedad peligrosa que no ayudará si no entra en el torrente sanguíneo. Si se le pone en mano una vacuna y la vacuna se le queda en la superficie, pues ¿cómo le va a ayudar? Igualmente. Entonces, la ofrenda por la culpa era la forma de hacerse cargo del pecado que se cometa inconscientemente. Era para aquellos que habían pecado de alguna manera contra las cosas santas, el tabernáculo o el sacerdocio, tanto como para aquellos que sin intención pecaban contra alguien. En ambos casos tenían que santificarse, tenía que sacrificarse entonces un carnero, y este carnero que era sacrificado, entonces tenía que ser un carnero sin defecto, más una compensación por su pérdida de aquellos dañados por ese pecado, más un 20% como una multa, ¿verdad? Que se tenían que pagar también. Aun cuando la muerte de Cristo ha hecho innecesarias para nosotros hoy día las ofrendas de culpa, todavía necesitamos hacer lo correcto con aquellos a quienes herimos. Así que es importante, hermano, que reconozcamos, ¿verdad?, nuestra parte en cuanto a esto. Quiero tomar un momentito y mencionar aquí, solo lo voy a apuntar para que le guste, si quiere leer más profundamente, pueda ver, ¿verdad? Cuando hablamos de las ofrendas, pues vemos en los primeros 5 capítulos, vemos 5 ofrendas, 5 holocaustos diferentes. En el primer capítulo está lo que es el holocausto voluntario. El propósito era pagar por pecados en general. En el segundo capítulo de Levítico vemos la ofrenda vegetal, que era voluntaria, y el propósito era para mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. Levítico número 3, vemos ofrendas de paz, que también era voluntaria y era para expresar gratitud a Dios. Levítico 4, ofrenda por el pecado. Esta era una ofrenda requerida, la ofrenda del pecado, y era para pagar por pecados no intencionales de impureza, negligencia o imprudencia, y se encargaba de restaurar asimismo al pecador a la comunión con Dios y mostraba la seriedad del pecado. Y el capítulo número 5 es la ofrenda por la culpa, y era para pagar pecados contra Dios y contra otros, y se hacía un sacrificio para Dios y se compensaba o se pagaba a la persona a sí mismo afectada. Así que, hermanos, hagamos nuestra parte delante de Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por la oportunidad que nos da diariamente de poder entregar nuestra vida delante de ti, Señor, como sacrificio vivo, Señor, en agradecimiento a lo que has hecho por nosotros.
Te pedimos, Padre, que nunca permitamos que nada en nuestros alrededores tome el enfoque y la atención que se supone que tenga esto en nuestras vidas y que podamos hacer lo mejor para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, amado. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos.